En este video voy a explicarte los errores más comunes que cometemos los músicos al promocionarnos. Si no entiendes este gabarato que hay detrás de mí, pausa este video y ve al video donde explico el camino que pasa una persona que no te conoce de nada a convertirse tu fan. Esto es un recorrido y ese recorrido tiene etapas. Entonces ve ese video donde explico cada etapa y cómo funciona esto. Y si ya fuiste a ese video y ya estás de vuelta o ya lo habías visto antes, entonces ahora sí ya te puedo explicar los errores más comunes que cometemos al promocionarnos. Si te gusta este video, te gusta el contenido, eres músico y quieres seguir viendo contenido como este, suscríbete a mi canal. Tengo un acordeón aquí en mi librito porque son como 15 puntos y no quiero que me falte ninguno. Así que voy a leer los puntos y luego lo voy a explicar. El primer punto es esperar a que alguien lo va a hacer por ti. Esto es muy común. Los músicos tenemos el sueño o tenemos la fantasía de que va a llegar una discográfica, nos va a firmar y a partir de ese momento todo va a ser perfecto, ¿no? Vamos a convertirnos en un artista conocido mundialmente. Y eso la verdad es que es un error. Ya hoy en día la industria ya no te permite o ya no les permite a las discográficas arriesgar mucho dinero. Desde que se dejaron de vender discos, las discográficas están muy limitadas de presupuesto que pueden gastar en artistas que no conoce nadie, o sea, para crecer artistas, ¿no? Para desarrollar artistas. Y suelen agarrar artistas que ya están desarrollados y que se autodesarrollaron o alguien más los desarrolló por ellos. Porque desarrollar un artista es lo más caro de todo, porque es cuando más errores puedes cometer. Por lo cual, si tu sueño es ser firmado por una discográfica, que está bien, así sea mayor o lo que sea, tienes que entender tú que eres una empresa y tienes que aprender a emprender como tal, que tienes un producto y que tienes que aprender a venderlo. Entonces, tienes tú que desarrollarte hasta cierto punto para que esa discográfica que quieras que te firma no tenga que arriesgar demasiado para contratarte o para darte un contrato discográfico. Ese es el primer error. El segundo error, creer que los seguidores son fans. Y ahora sí me voy a apoyar de este garabato. Los seguidores están aquí, ¿no? Aquí en la conversión, normalmente alguien te empieza a seguir en una red social. Pero eso no significa que son tus fans. Eso no significa que esa persona va a pasar de aquí solo por ser tu seguidor. Tú tienes que hacer este recorrido, tienes que tener una estrategia para que este recorrido suceda, aprender a hablarle a la gente en esta etapa y cómo llevarla, que, bueno, como ya viste el otro video, es a través de ventas, cómo llevarla hasta convertirla en un fan. El siguiente error es acosar a la gente a que escuche tu música. O sea, no entender que a la gente de aquí se le habla diferente que a la gente de aquí y que a la gente de acá. Si tú le hablas a la gente de aquí como le hablas a la de acá o la estás acosando, ¿ok? Porque le estás dando un mensaje que es más, tiene que ser después, o a la gente de aquí, si le estás hablando como esta, no la estás diferenciando, no le estás diciendo gracias por hacer este recorrido, ahora vamos a hacer de la mano este otro. El siguiente punto. Mm, creer que sacar la... A ver, creer que sacar música es el final, pero en realidad es solo el principio. Nos cuesta tanto trabajo hacer un disco. Yo lo he vivido ya muchas veces y es desgastante hacer un disco desde el momento que empiezas a planear las canciones, a escribirlas, el estudio, músicos, producirlo, la mezcla, el mastering y además es muy costoso. Y eso nos desgasta, ya no nos da permiso, ya no nos da chance a pensar que cuando hacemos la música, estamos aquí. Ahora esa música tiene que ser descubierta y todavía hay un camino muy grande por hacer para que la gente te empiece a promocionar. Que te acuerdas en el video anterior, te expliqué que esta gente te va a promocionar y va a hacer el trabajo difícil que es este por ti. Para que eso suceda, tienes que tener la música creada. Y muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Creemos que porque nuestro disco es fantástico y estoy seguro que mucha de su música es fantástica, pero si tú no la enseñas, si tú no haces una estrategia para que la gente la descubra, no va a pasar más. No importa que hagas, no importa que sea increíble y sea el, el disco podría ser mejor que el disco del año en los Grammys o lo que tú me quieras decir.
El trabajo empieza, el trabajo duro o otro tipo de trabajo empieza en el momento que tu disco está listo para hacer un release. Tú tienes que tener un plan para poder hacer ese release. ¿Ok? Vivir con la idea romántica que la música no es un negocio y no emprendes. Esto me pasa mucho, sobre todo me pasa mucho cuando promociono mi libro. Me aparece mucho hater en los comentarios diciendo que, porque mi libro se llama El juego, que como puedes ver es un tablero, el juego para hacer dinero con tu música. Y lo que estoy viendo es que hay mucha gente que obviamente no vive de su música, pero tiene la idea o el romanticismo de que la música es arte y no debe de ser vendida. Y eso es un completo error. No hay música, así sea la más artística, así me quieras decir clásica, jazz, lo que tú consideres muy artístico, que no sea un negocio. Tener una orquesta sinfónica significa que tienes que mover hasta 90, 100, 120 personas de ciudad en ciudad. ¿Tú crees que alguien lo va a donar? O sea, aunque sí, la música clásica hay mucho donador y estas cosas, pero por muy más artístico que una sinfónica, posiblemente, hablando como arte, hoy en día no hay, porque no es comercial, no es algo que es pura y mera arte, ¿no? Y aún así, lo costoso que es mantener una orquesta sinfónica. Aunque tengas fondos del gobierno, donaciones, etcétera, es muy costoso. Lo mismo con el jazz. O sea, si tú tienes un grupo de jazz y, por ejemplo, hoy había uno que me decía que él hacía jazz libre y que la música es para todos. Y este tipo de gente es la que me comenta en mis anuncios para vender mi libro. Y yo les digo, está muy bien. O sea, no está peleado el hacer dinero, vivir de tu música con hacer arte. ¿Qué te detiene a hacer arte y al mismo tiempo vivir de ello? Así que hay que empezar a separar esa idea romántica que tenemos de que creemos que el arte no puede ser un negocio. De hecho, tú como emprendedor, como músico, ya eres un emprendedor. Para que se entienda lo que estaba por decir, que paré y lo dije mejor. Tú como músico ya eres un emprendedor y tienes un producto que tienes que aprender a vender. Si no lo sabes hacer, probablemente no vas a ser músico. Vas a ser alguien que hace otra cosa que tiene el hobby de la música. Entonces, si tú quieres dejar de que la música sea un hobby, tienes que empezar a emprender. El siguiente. A ver dónde voy. Ah, sí. Querer promocionar tu música a todo mundo. Un error súper común. Y digamos que este es uno de los cambios que ha vivido la música, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro primer disco, que fue disco de oro, sonó muchísimo en la radio. Y antes, para promocionarte, antes de que existiera básicamente las redes sociales, para promocionarte tú tenías que sonar en un lugar como la radio, que a lo mejor la gente escuchaba la radio y no le gustaba, o sea, tú ibas en una estación de radio y no porque, aunque la estación de radio era similar la música que tocaba, eso no significaba que te gustaba todo lo que toca la estación de radio. Por lo cual, tienes que encontrar a quién es esa persona, o sea, tienes que entender quién es tu avatar, quién es esa persona ideal para que consuma tu música y solo tienes que promocionar, gasta dinero, esfuerzo y trabajo solo en la persona correcta. No pierdas tu tiempo y a donde iba con lo anterior es que antes para promocionarte, como no había segmentaciones para hacer anuncios, que es lo que ahora sí hay, tenías que sonar en la radio o estar en las revistas o estar en los periódicos. Y por ejemplo, mi grupo, la primera vez que nos promocionamos, hicimos una ronda de periódicos. Gente como mi abuelo lee el periódico, por lo cual no es alguien que va a poner, ah, sí, ahorita voy a poner el Spotify y escucharlo. Sin embargo, hoy en día tú ya puedes hacer un anuncio perfectamente segmentado solo para la gente que le va a gustar tu música. Y además puedes hacer públicos. Lo interesante de la segmentación de tanto Facebook o de Instagram es que tú puedes ser muy determinado y luego puedes hacer públicos similares a ese público que ya encontraste. Esa es la magia de la segmentación, que además te va a buscar gente similar en un porcentaje muy minúsculo, o sea, muy similar a la gente que ya consume tu producto. Por lo cual, deja de gastar tu dinero en promocionarte a mi abuelito y empieza a encontrar a esa persona que le va a gustar tu música y solo gasta tu tiempo, energía y dinero en ella.
Vamos a ver. No proteger la propiedad intelectual, o sea, no registrar tus canciones en el INPI. Aquí hay un error muy grande, ¿no? La propiedad intelectual no se protege en una sociedad de gestión de derechos de autor. ¿A qué voy? Que SACAM, SGAE, todas estas sociedades de gestión, ellos gestionan, o sea, ellos se encargan de ver quién está utilizando tu música y cobran un derecho para luego repartírtelo a ti. Pero eso no es proteger tu música. Tu música se protege en México en el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Ahí es donde tienes que registrar tu música. No importa que estés en una sociedad de gestión, no, tu música no está protegida. Y esto es como, por ejemplo, eh, hay, en muchos casos, como tú eres el autor y tú ya puedes comprobar que lo subiste a YouTube, a Spotify, de alguna manera tienes un cierto, o sea, puedes demostrar, esa es mi propiedad, esa es mi casa, ¿no? Pero yo te recomiendo que le pongas una barda a esa casa y seguridad. Y la forma de hacerlo es registrando tu música en el INPI. Y lo interesante de esto, que también en España es igual, no me acuerdo cómo se llama esta sociedad o este lugar en España o este instituto, porque este es un instituto que le pertenece a los gobiernos, no es una sociedad, ¿no? Este instituto, no me acuerdo cómo se llama en España, pero también funcionaba de la misma manera. Cuesta lo mismo y no es muy caro registrar un tema que un disco entero o una obra que muchas obras. Tú puedes registrar 100 canciones y te va a costar lo mismo que registrar una, pero siempre registra tu música ahí. ¿Ok? Siguiente, no tener artículos para vender. Vamos a volver a este camino. Si tú llegas aquí y tienes un seguidor, ¿no? Y tienes su contacto, porque acuérdate que ya lo mencioné, que no solo te sirve un seguidor si el tráfico no es tuyo. ¿A qué me refiero? Si tu seguidor está en Spotify o tu seguidor está en YouTube o en Instagram y no tienes un mail, no es tu tráfico, es tráfico de Google o es tráfico de Facebook o es tráfico de Spotify. Y tú digamos, te sigue a ti, pero no, es muy difícil que lo lleves a los siguientes niveles. Entonces, como expliqué en el otro video, si tienes el mail de tu tráfico, para poder llevarlo a las siguientes ascensiones, o sea, a los siguientes pasos, y emocionarlo, tienes que tener productos. Es tan importante que tengas productos que venderle a tu, a tu seguidor como la música que tienes, ¿no? Mucha gente me dice, es que no tengo suficiente música, pero tampoco tiene producto, no piensa en sus productos o en su merch. Es muy barato hacer camisetas, es muy barato hacer tazas, es muy barato hacer pins, es muy barato hacer productos que lleven tu nombre, productos que puedas firmar. No es necesario que tengas un disco con 20 canciones para poder vender algo. Te recomiendo que escales, que tengas productos en todos los niveles económicos y los personalices con tu firma. Tu firma es lo que le va a dar el valor o algo único que tú puedas hacer, como a lo mejor alguien te compra un pin y le mandas una foto firmada, algo así. Puedes darle mucho valor y mucha emoción a un fan. Recuerda, si tú no estás teniendo ese intercambio monetario con alguien, no lo vas a escalar. Recuerda que es muy importante que haya un intercambio monetario. ¿Ok? Y no es para sacarle otra cosa que me pasa mucho. Es que los fans no tienen dinero. Es que sacarle dinero a los fans, etcétera. Así funciona. Así consumes. Así llegaste a comprar un Apple y así compraste el Apple Watch y así compraste la Mac y así compraste todos los productos de Apple. Empezaste por uno y siempre hubo uno más caro para comprar, hasta uno que ya es algo que te tienes que pensar mucho para comprar, ¿no? Eh, los videoclips. Ok, los que venimos de la vieja escuela, puedo decir que, bueno, no vieja escuela es como más viejo que yo. Los que venimos del mundo de que nos empezamos a promocionar como se promocionaba en los medios tradicionales, el videoclip era fundamental, porque la gente, o los adolescentes, o en mi caso, desde que tengo 12 13 años,
se pasaban todo el día en los noventas, a principios de los años 2000, viendo canales como MTV, viendo canales como Telehit, viendo canales como Banda Max. La gente se la vivía viendo videoclips. De hecho, por ahí del año 2000, 1999, había videoclips en la tele que a lo mejor hacerlo costaba $1 millón, ¿no? O sea, el videoclip de Blink-182 o de Britney Spears o de Limp Bizkit costaban muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque tener un videoclip en MTV en prime time era igual a la mejor promoción que había en ese momento y era cuando más discos se vendían, por lo cual era cuando más dinero se regresaba. Ahora, los que venimos de esa mentalidad o los que venimos de esa idea, creemos que el videoclip sigue siendo súper importante. Y la realidad es que ya no. MTV y Telehit no son YouTube. La gente no entra a YouTube y eso es lo que tienes que entender. Otro de los errores que voy a mencionar a continuación es que YouTube no es un canal de videoclips. Por lo cual, tener un videoclip en YouTube, ok, está bien, pero no gastes demasiado tiempo y esfuerzo. Tenlo, no pasa nada. De hecho, es muy probable que si tienes un video acústico de tu canción, va a tener más repercusión, va a repercutir más que un videoclip. Si lo haces, por ejemplo, yo estudié cine y para mí a veces el videoclip ha sido algo de capricho, ¿no? A nosotros nos gusta mucho porque vivimos ese momento y además nuestros primeros videoclips tienen millones de visitas en YouTube y seguimos con esa idea, ¿no? Pero no lo podemos permitir, o sea, es un porcentaje muy bajo de nuestro, de nuestro presupuesto el videoclip. Y nos damos el lujo, por ejemplo, me doy el lujo de dirigir, o también a veces Pantera ha dirigido el suyo y así todos nos damos ese lujo, nos encanta hacer videoclip. Pero no lo recomiendo. Al menos que realmente tengas un presupuesto elevado, hazlo. Y si lo quieres, o hazlo, pero hazlo como un porcentaje muy bajo de tu presupuesto. Encuentra la forma de hacerlos muy baratos. Ahí, ahí no vas a ver el dinero nunca de vuelta. ¿Ok? Em, que en tu cuenta de Instagram parezca una publicidad. Que tu cuenta de Instagram parezca una publicidad. Disculpen mi dislexia, me cuesta mucho trabajo leer. Pero esto es muy importante. Luego entras a los Instagrams de las bandas y lo único que ves son flyers de sus conciertos y es escúchame, mi nueva canción. Parece un canal de propaganda. Tienes que empezar a entender cómo es la plataforma nativamente. De hecho, si tú te fijas, la mayoría de los influencers son gente abajo de mi generación, son gente que creció con las redes sociales, que ya creció con el Facebook en mano, ¿no? Yo crecí con ICQ Messenger, ya soy bastante viejito y me cuesta mucho trabajo entender cómo funcionan las redes sociales. Las redes sociales no son un medio de promoción. Si tú no das en una red social entretenimiento o algo de valor, la gente no te va a seguir. No importa lo interesante o lo mucho que tengas que decir o lo buena que sea tu música. Tu Instagram o tu TikTok o tu Facebook o tu YouTube, primero tienen que verse de manera nativa. O sea, tienes que entender la plataforma, usarla y además crear contenido específico para esa plataforma. No vale, y este es otro error que cometemos los músicos que me acaba de pensar y no está escrito en mi acordeón. No repitas el contenido que subes a una plataforma en todas. Lo que sí puedes hacer es agarrar cachos pequeños, ¿no? O sea, si subes, por ejemplo, una canción acústica entera a YouTube, claro que puedes agarrar, y ese es un método de crear contenido todo el tiempo, ¿no? Que tú agarras, divides, haces un contenido largo, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera promocionar este video en Instagram, que es para YouTube, pues agarro lo que yo considero como mi teaser, mis 15 mejores segundos, como si fuera un trailer, y lo subo a Instagram. Eso sería una forma de sacarle ventaja al, al contenido, pero lo que no hagas es, una, repetir el mismo contenido en las dos, y dos, sacar a la gente de plataforma. Si tú si yo subo 15 segundos de este video a Instagram, no le digo a la gente, si quieres ver el video, o sí, a veces sí, pero evitar decir si quieres ver el video entero, agrégame a Instagram. Error.
Es contenido para Instagram y lo estás sacando de tu YouTube, ¿no? Y luego el que te sigue de verdad solito va a llegar a tu YouTube. Porque aquí, si te acuerdas en esta parte, él se va a encargar de descubrirte y él se va a encargar de interactuar contigo. Él te va a descubrir, él va a saber que también está en YouTube, ¿no? Entonces, evitar eso. Ok, que tú ese ya lo conté. Otro que tengo es no postear con regularidad. Muy importante. Tienes que tener una estrategia de posteo. No puedes nunca postear. No importa si solo posteas 10 veces al mes, pero tiene que ser con sentido, regularidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero subir algo a mi canal de YouTube, que lo haga todos los jueves. No importa que sea, solo tenga 4 videos al mes. Es todos los jueves a la misma hora. Esa regularidad hace que la gente se acostumbre a tu contenido. O sea, no es saturar de contenido todo. Lo que tienes que hacer es calidad sobre cantidad y luego regularidad en esa calidad. Y la regularidad la escoges tú. No, tú ponte tus propios, por ejemplo, dices, bueno, el story es algo que me gusta mucho, es algo que me gusta hacer encuestas, etcétera, sé regular. Si lo vas a hacer, en vez de subir 15 stories un día y luego ninguna, o durante 4 días y luego 15 otra vez, ¿por qué no subes 3 un día, 3 el siguiente, 3 el siguiente? Y es el mismo trabajo, solamente tienes que editarlo diferente. ¿Ok? Y el último que tengo es no escribir música o crear música todo el tiempo. Dejemos de hablar de promocionarnos. Esto ya es más bien un error que veo constantemente en los músicos. Tenemos que crear constantemente, tenemos que escribir constantemente. Por ejemplo, si tú eres el típico músico que dice, yo no tengo la creatividad o no está en mí, es porque no lo haces regularmente. Es muy importante que aprendas a escribir música, aunque lo hagas muy mal. Haz de cuenta, alguna vez un amigo músico que compone muy bien y mucho me dijo, escribir es como cuando llegas a una casa, ¿no? Y abres la llave y lo primero que sale es pura mierda, ¿no? El agua es sucia. Después de que el agua corre un rato, el agua se limpia. Y me pareció un gran ejemplo de cómo se tiene que escribir. Se tiene que escribir todo el tiempo y dejar salir lo peor que tienes que decir y luego viene lo bueno. Y con esto fueron todos mis consejos, así que nos vemos en el siguiente video.